¿Qué tal, gente? En esta ocasión les voy a traer un tutorial de lo que es el BAN y el TIR, que en sí son herramientas muy utilizadas en minería y más que nada se enfoca en lo que es la evaluación de proyectos. En un flujo de caja, por ejemplo, el BAN, tanto el BAN y el TIR en sí nos va a decir más que nada si, por ejemplo, un proyecto va a ser rentable o no rentable. Y bueno, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de un flujo de caja neto que viene a ser ingresos y salidas de dinero, ahí es donde, más que nada para ver la rentabilidad del proyecto, se utilizan herramientas como el BAN y el TIR y otras herramientas también. Bueno, que en este caso no se van a tocar aquí, ya será en otro tutorial. Bueno, si hablamos por ejemplo del BAN, o también llamado valor actual neto, otros lo llaman valor presente neto, y en inglés, bueno, le llaman el NPV, que es el Net Present Value. Y bueno, en sí, el BAN viene a ser el valor actual de los flujos de ingresos y egresos futuros, pero que son actualizados a una tasa de descuento. Esta tasa de descuento, bueno, otros lo llaman también tasa de rentabilidad requerida, tasa de actualización anual, trimestral, semestral, de acuerdo en cómo está, digamos, el periodo que es N. Cuando hablamos del BAN, bueno, esto más que nada se va a obtener restando el valor actual de los ingresos menos el valor actual de los egresos. Ya, y es por eso, bueno, más que nada consiste, por ejemplo, con nosotros ya les menciono que tenemos, por ejemplo, un flujo de caja neto en las cuales se van a tener, digamos, año 0, año 1, 2, 3. Del año 0 más que nada viene a ser nuestra inversión, lo que nosotros hemos gastado para iniciar el proyecto. El año 1, 2 ya vienen a ser valores futuros. Y esos valores futuros, bueno, que les voy a mostrar luego en un ejercicio, se les tiene que traer a un valor actual, es decir, a un valor del día de hoy. Y esos resultados sumándolo más la inversión es lo que nos va a dar el valor actual neto. Y bueno, acá como vemos en la fórmula nos dice que el BAN va a ser igual a la inversión. La inversión en este caso siempre va a ser negativo, ya que viene a ser salida de dinero, egreso, más la sumatoria de n y igual a 1 de los beneficios menos los costos entre 1 más la tasa de actualización o tasa de rentabilidad requerida también, y todo eso elevado a la n, que es el periodo. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la tasa de actualización o tasa de rentabilidad requerida, en sí esta tasa va a depender del nivel de riesgo del proyecto. Por ejemplo, si el nivel de riesgo del proyecto es alto, se va a necesitar una rentabilidad también del proyecto. O sea, la rentabilidad va a aumentar. Y consigo mismo en sí la tasa también puede llegar a aumentar. Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que, por ejemplo, si el BAN nos da valores positivos, es decir, mayor a 0, bueno, se va a manifestar que el proyecto va a ser viable. ¿Qué quiere decir? Que nos va a generar ganancias. Pero si en este caso llega a tener un valor igual a 0, es indiferente, es decir, que, o sea, no nos va a generar ni pérdidas ni ganancias. Y tampoco en sí nos sería bueno, conveniente, como dice, invertir en ese proyecto, que no nos va a dar ganancias, ¿no? Y cuando es menor a 0 negativo, bueno, es donde ya se rechaza el proyecto, que quiere decir que vamos a tener pérdidas. Ahora en Excel, bueno, se puede utilizar la función VNA, donde se coloca primero la tasa
que es la tasa de actualización anual o de rentabilidad requerida, y recién los valores. Al último se le suma la inversión, como vemos aquí. Bueno, eso es con respecto al BAN. Ahora en el TIR, que viene a ser la tasa interna de retorno, o en inglés que es el IRR, que es el Internal Rate of Return, que bueno, su traducción es tasa interna de retorno. Y nos dice que el TIR va a ser igual a, o va a ser aquella tasa que va a igualar el valor actual de los ingresos. O sea, igual el valor actual de los ingresos con el valor actual de los egresos, como vemos aquí. Y otros lo mencionan, tasa que hace que el BAN sea igual a cero. ¿Y eso cómo lo hacemos? Es decir, cuando este valor actual de egresos pasa al otro lado, va a pasar restando. Entonces va a tener que el valor actual de los ingresos menos el valor actual de los egresos va a ser igual a cero. Y eso es lo que tenemos aquí en la fórmula, donde 0 va a ser igual a la inversión, que siempre va a ser negativo, más n, y va a ser igual a 1 de los beneficios menos los costos, entre 1 más la tasa interna de retorno, todo eso elevado a la n. Si vemos esta fórmula del TIR es parecido al BAN, solo que acá lo colocan en el BAN, y acá en vez del TIR lo ponen la tasa de rentabilidad requerida, o tasa de ingreso. Y bueno, es lo que cambia nada más. Y bueno, ya sabemos quién es el periodo. Ahora, cuando hablamos del periodo en sí, no necesariamente puede ser anual, sino también puede ser mensual, trimestral, semestral, etcétera, etcétera. El TIR es la tasa interna de retorno, el K es tasa de descuento, que no se va a tener aquí en este caso. B, beneficios, los costos, y 0 es la inversión inicial. Ahora, cuando decimos que el proyecto va a ser viable es cuando el TIR, la tasa interna de retorno, va a ser mayor a la tasa de rentabilidad requerida o tasa de descuento. Ahí se dice que el proyecto va a ser viable. Pero si en este caso es igual, es indiferente el proyecto. Y si es menor a la tasa de descuento, el TIR, en este caso el proyecto se rechaza. Entonces, cuando el TIR es mayor a la tasa de rentabilidad requerida o tasa de descuento, el proyecto va a ser viable. Y en Excel en sí se va a utilizar la función igual a TIR, se van a colocar los valores y puedes estimar ahí. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. Entre las diferentes similitudes entre un BAN y TIR, por ejemplo, si hablamos en temas de priorizar proyectos, así que el BAN va a ser un mejor criterio que el TIR. Pero en las similitudes es que tanto el BAN y el TIR nos van a servir para evaluar flujos de caja. Ahora en flujos de caja se va a tener un flujo de caja económico y un flujo de caja financiero. Y ahí es donde se van a utilizar dos tipos de tasas. Uno es el COC y uno es el WACC. Pero eso sí, en este tutorial no les voy a explicar a detalle esto. Solo les menciono esto. Y así a su vez también que, bueno, en otro tutorial les voy a explicar cómo convertir, por ejemplo, una tasa de descuento que está que es anual a mensual, o a trimestral, o a semestral, cuatrimestral, etcétera, etcétera. Porque es muy importante, ¿no? Digamos, cuando tenemos un proyecto que quizás el flujo de caja está en meses, o quizás en trimestres, y nos dan una tasa de rentabilidad requerida anual, tenemos que llevarlo a una tasa mensual para hacer los cálculos. Ahora, continuando con el Excel, acá por ejemplo les traigo un flujo de caja neto
en las cuales se tienen los ingresos y egresos. Este flujo de caja es anual. Digamos, el life of mine o vida de la mina está en 4 años nomás. Se tiene el año cero, que es donde más que nada implica todo lo que es inversión. Dentro de los ingresos en el año cero no se tiene nada, no se genera. Todo más que nada es más bien salida de dinero. Como vemos aquí, se tienen inversiones en desarrollo de rampa, integración, edificaciones, muebles, equipos. Todo es salida de dinero. Y acá se tiene el total de los ingresos que se ha obtenido. Recién en el año 1 es donde se van a comenzar a tener ingresos, pero a la vez también egresos. En los egresos, por ejemplo, va a estar los costos de venta, gastos administrativos, gastos de venta, impuesto a la renta. En los ingresos más que nada viene a ser la venta del mineral. En el año 2 igual, y de ahí se va a tener un total, tantos restando los ingresos con los egresos. Y este de acá es lo que nos va a interesar más, ya que con eso vamos a poder hallar nuestro BAN y TIR. Y también obviamente la tasa de rentabilidad requerida, que en este caso es el WACC. El WACC más que nada es un tipo de tasa que se aplica para un flujo de caja económico, que en este caso es en este ejercicio. Pero el COC se utiliza más que nada en un flujo de caja financiero. Eso ya les voy a explicar más en otro tutorial. Bueno, solo nos vamos a enfocar en el BAN y el TIR. Ahora, para calcular el BAN se hizo de dos formas. Uno, en este caso, o sea, haciéndolo, digamos, manualmente, y el otro utilizando normal la fórmula del Excel. En el BAN, por ejemplo, por partes, lo que se hizo, como ya les había dicho, es traer estos valores futuros que se han obtenido del año 1, por ejemplo, año 2, año 3, que son valores futuros a un valor actual, que es el valor 0. Acá, por ejemplo, se tiene el valor, ¿no? 349.000, que es el del año 1. Y eso se ha traído al año 0, digamos. Y para eso utilizar la fórmula, este valor futuro entre 1 más la tasa de rentabilidad requerida, y todo eso elevado al periodo, que en este caso es un año. Y como vemos aquí está la fórmula: 1 más la tasa de rentabilidad requerida es elevado al periodo, que es un año, y eso nos da 292.050, y ese es el valor actual que se tiene del año 1. Y lo mismo se hace en el año 2. Se ha dividido el 388.500 entre 1 más la tasa de rentabilidad requerida, que es 19.5%, todo eso al periodo, que es el año 2. En el año 3 y 4 se hizo lo mismo y se ha obtenido estos resultados. Ahora, sumando estos 4 resultados que nos ha obtenido con la inversión que se tiene acá, que está en la B17, ahí es donde nos va a dar el valor actual neto. Y en este caso nos ha salido menos 32.799.11. Eso haciéndolo manualmente, pero utilizando la función de Excel, que es el BNA, donde se ha aplicado primero la tasa de rentabilidad requerida, que es el I3, 19.5, y los valores que se toma desde el año 1 hasta el año 4, y al último se las ha sumado la inversión, nos da el mismo valor. Y bueno, como vemos acá nos sale negativo, ¿no? Y qué cosa se había dicho, que cuando el BAN es menor a 0, o sea que el proyecto no es rentable, nos va a generar pérdidas. Y también se hizo el TIR, en este caso solo con fórmula nomás de Excel, donde se toman todos los valores desde el año 0, en este caso incluyendo, y le hemos estimado a 2 y nos sale 18%. Y este TIR, comparando con la tasa de rentabilidad requerida, que es 19.5, pues es menor, ¿sí? También, o sea, no se cumple, o sea, que quiere decir que el proyecto no es rentable. Tanto en BAN y en TIR el proyecto no es rentable. Ahora,
Bueno, vamos al TIR. En este caso vamos a hablar de tres casos, por ejemplo. Pero antes de eso, quisiera recalcarles, por ejemplo, que cuando hablamos del BAN, bueno, ya estaba haciendo algunos ejercicios y me daba cuenta que cuando el, la tasa de rentabilidad requerida aumenta, el BAN va a disminuir. Con este KDK aumenta, el BAN disminuye. Y ahora, si la vida de la mina o digamos el proyecto minero que tenga mayor cantidad de años, digamos, si el proyecto es amplio y va a durar mayor cantidad de años, el BAN va a aumentar. Claro que también se va a tener costos que son salida de dinero y beneficios, pero el BAN aumenta. Acá les voy a presentar en este caso del TIR tres casos donde se va a tener el BAN, donde sí más que nada la inversión que se han hecho al inicio son iguales, pero en el año 1, año 2 que son valores futuros, los valores que se obtienen cada año de los tres casos son diferentes, y eso como resultado les va a botar también en TIR y BAN resultados diferentes, a pesar de que la inversión que se hizo en el año 0 va a ser igual. Por ejemplo, si hablamos de una panadería y digamos he invertido 1000 soles en el año 0 y por ejemplo se tiene en el año 1 un valor futuro de 100 y en el año 2 un valor futuro de 1000, teniendo en cuenta estos datos se ha hallado el TIR y el BAN, y en el TIR nos bota que el valor va a ser de 5.13% y en el BAN nos sale negativo. Si esto por ejemplo comparamos con el BAN, bueno, nos sale negativo, que quiere decir que el proyecto no es rentable, y en el TIR que es 5.13, comparando con 5.5 es menor, o sea el proyecto no es rentable tampoco. Pero si nos vamos al caso 2, donde la inversión en este caso de la panadería es 1000 y en el año 1 se tiene 500 de valor futuro y en el año 2 600 de valor futuro, nos da que el TIR va a ser de 6.4% y el BAN de 13%. O sea, el BAN es mayor a 0 y el TIR es mayor a la tasa de rentabilidad requerida. En ambos se cumple que el proyecto es viable. Y en el caso 3 se aplicó lo mismo. En el año 1 aparece un valor de 300 y en el año 2 un valor de 800, que son valores futuros. Se aplicó un TIR y un BAN. También se cumple, pero vemos que en el BAN el resultado es no tan bueno, digamos. Pero en el TIR también se aplica, que es mayor a la tasa de rentabilidad requerida. Y bueno, o sea, teniendo estos tres casos, si bien es cierto, si uno se da cuenta para que en este caso el proyecto, digamos, o la inversión que se ha hecho nos genere ganancias, es necesario que en los años futuros se tengan valores similares, digamos, pero esos y mayores, claro, obviamente. Porque ya hemos visto, si en el año 1, que es un valor futuro, se tiene casi, o sea, un valor no tan bueno, en el año 2 uno buenazo, nos va a dar que el proyecto no va a ser rentable. Sí se recomendaría, ¿no?, que se tenga, como por ejemplo el caso 2, el caso 3, que más en el caso 2, con estos valores. Bueno, eso es todo por mi parte.